Buenos días, hermanos y hermanas y amigos de la Confra de Toscana. Te habla Marcos Wittig, por si acaso algunos no me distingan. Les estoy hablando desde el Zarzo, de nuestra casita aquí en Bello. Me imagino que ustedes también están en casa, como hasta nuestros celulares nos recuerdan, quédate en casa. Claro, y me imagino que Julio en este momento está empijamado todavía. Ese es el lujo de hacer el culto en la casa, ¿sí o no? En todo caso, qué bueno que podemos celebrar este día, el día más importante o el día que representa el hecho más importante en la historia de la humanidad, el día o el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el día, ese es el hecho, que Dios cambió el rumbo del mundo, un rumbo que iba hacia la muerte eterna, pero con este hecho Dios cambió todo e hizo posible la vida eterna para todos los que creemos en Él. Esto es un día de gran victoria, ¿no? Donde Cristo venció la muerte eterna. Como Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Para atrás no existe, porque Cristo resucitó. Y damos gracias a Dios. Es como Él estuvo proveyendo la vacuna para estos días, ¿no? Contra el coronavirus. No hay virus, no hay situación, ¿verdad?, que puede vencernos, que puede subyugarnos, que puede aplacarnos, aplastarnos, porque como Jesús mismo declaró, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque muere, vivirá. Y todo el que cree y vive en mí, no morirá jamás. Y esa es nuestra gran esperanza. Esa es la gran victoria que Cristo logró para nosotros. Sí, su nacimiento fue muy importante. Sí, su muerte obviamente fue muy importante. Pero como Pablo dice también en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Lamentablemente, vivimos en una cultura que no considera muy importante la resurrección de Cristo. Vivimos la cultura del crucifijo, de Cristo todavía pegadito a la cruz. Y eso lamentablemente es una de las razones por qué nosotros vivimos en cierto sentido sometidos a nuestras situaciones, a nuestros problemas, sometidos a nuestros temores, porque si Cristo todavía está en esa cruz, ¿qué esperanza entonces tenemos nosotros? Carlos Arboleda, un escritor católico, dijo esto, y me parece importante reconocerlo. Dijo esto: el Cristo traído a nosotros por los españoles fue un Cristo sufriente en la cruz, destrozado y mutilado. Nuestro pensamiento solo se enfoca en los Cristos ensangrentados y en la representación de la agonía. Es como si, como dice otro teólogo, Emilio Núñez, como si Cristo hubiera venido solo para enseñarnos a morir. Y eso es muy lamentable, muy lamentable. Michael Green, un erudito bíblico, dijo correctamente esto: el corazón del cristianismo es la cruz, y lo sobresaliente, lo importante de esa cruz es que es una cruz vacía. Es una cruz vacía, y eso es lo que creemos, y eso es lo que ha cambiado nuestras vidas.
Puede ser que alguien está diciendo, pues claro, yo creo que Cristo resucitó, pero eso tiene sentido para más allá, ¿no? Eso no tiene mucho sentido para mí en el diario vivir. Pues te cuento, en esta mañana vamos a ver precisamente eso, cómo el Cristo resucitado tiene sentido para nosotros a partir de este momento. Tiene sentido para nosotros en estos momentos que estamos viviendo agobiados por el coronavirus. ¿Y quién más nos puede hablar de ese significado, el significado de hoy en día de la resurrección de Cristo, que el discípulo que yo creo que fue el más cercano a Jesús, el que incluso fue el único que estuvo ahí parado al pie de la cruz, viendo su Señor morir? Y luego fue el primer discípulo en llegar a la tumba vacía. Y fue el primer discípulo en creer en la resurrección de Jesús. Me refiero al discípulo Juan. Juan, que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Y en sus últimos 2 capítulos, capítulos 20 y 21, Juan narra los hechos de la resurrección, pero lo hace de una manera, me parece muy llamativo y muy importante para nosotros que estamos viviendo estos días. Juan, en vez de, y pueden ir abriendo sus Biblias a 20 y 21, pues siguen escuchándome, ¿ok? Juan, en vez de escribirnos todo un tratado doctrinal sobre la resurrección, algo abstracto, como hace Pablo en 1 Corintios 15, o darnos sencillamente como una especie de apología por los hechos de la resurrección, argumentando porque sí pasó y así, Juan escoja narrar dentro de los hechos de esos primeros días del Cristo resucitado 3 encuentros con 3 personas devastados por unas crisis en sus vidas. 3 personas devastados por unas crisis en sus vidas. Y Juan nos muestra cómo el Cristo resucitado llega a estas 3 personas y cómo voltea esa situación que estaban viviendo. Y yo imagino que más de uno aquí que me está escuchando puede identificar con esos 3 o uno de esos 3 ejemplos en esta mañana. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 20 y vamos a ver qué nos dice Juan. Voy a leer para nosotros. Aquí dice en el capítulo 20, versículo 1, vamos a estar leyendo por partes, ¿no? Dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y Juan está haciendo referencia a él mismo. Es un poco tímido, no quiso pues meterle su propio nombre, ¿no? Y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los 2 corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestos ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero
María. Y aquí encontramos el primer ejemplo de una vida devastada, y yo digo devastada emocionalmente hablando. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María, o María, no sé. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. María era un ejemplo de una vida devastada emocionalmente. No sé si ustedes recuerdan, pero en Lucas capítulo 8 se narra que María era una mujer con 7 espíritus. Pues era una mujer que había tocado fondo en la vida, no sé, pues estaba muy, muy mal. Pero Jesús, en su misericordia, llega a María y la libera de esos 7 espíritus. Y ella se convierte en uno de sus más fieles seguidores, tanto que ella es de los poquitos que está ahí al pie de la cruz de Jesús, acompañándole en esa agonía. Y María entonces es una mujer golpeada, ¿verdad? Por la separación violenta de un ser querido. Y luego, cuando llegamos aquí al capítulo 20, encontramos a María llorando. Y ella piensa, para el colmo, que han venido y han llevado el cuerpo de Cristo. O sea, no lucha solo con la separación de momento agresivo, violento de Jesús, sino que ahora el colmo de esta injusticia, donde se atrevan a cometer este sacrilegio contra un enterrado. Entonces encontramos a María con un corazón muy lastimado, y yo no sé, hay algo muy real aquí, ¿no? Especialmente para los colombianos que han vivido tiempos de tanta violencia y golpes, y hemos sido muy lastimados. Recuerdo todavía hablando con una señora, ni recuerdo cómo fue la cosa, pero ella me contó que hasta era un miembro de una iglesia cristiana, cuando un día le llegaron las malas noticias que a su único hijo lo habían acribillado. Un hijo bueno, sano, no era de pandilla, sino que alguien, por alguna razón u otra, como sabemos, pues por cualquier cosa, aquí pueden morir las personas. Mataron a su hijo único, y esta mujer estaba pero muy, muy golpeada. Y con razón, ¿no? Con razón. Hasta decía: mira, yo no podía volver a la iglesia, no he vuelto a la iglesia, ¿no? Yo no sé qué hace el Hijo de Dios resucitado, recién resucitado. Tiene todo el mundo por delante para salvar, ¿no?
Pero aquí encontramos en la narración de Juan que ese al quien Pablo dice en Filipenses 2, al quien Dios le confirió el nombre que es sobre todo nombre, son los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y al quien toda rodilla se doble, el Señor de señores, ese mismo se detiene para hablar con María. Y no solo eso, sino pronuncia su nombre. Y vemos en ese momento, ¿verdad? El poder de la persona, de la presencia de Cristo. Vemos en la resurrección de Jesús el poder de su presencia. Ahí estaba con María, ¿verdad? Y el mero hecho de el Hijo de Dios estar frente a ella, pronunciando su nombre, cambió todo para ella, cambió todo para ella. Yo no sé, yo pasé por tiempos muy duros en el pasado y tengo que confesar que lo único que me sostuvo durante ese tiempo era saber que Dios estaba presente ahí conmigo, llorando ahí conmigo, ¿verdad? Sintiendo mi dolor. El profeta Isaías, en Isaías 43, yo creo que mirando hacia adelante a este día, a este hecho, dice esas grandes palabras pues, de parte de Dios, ¿no? Dice, mas ahora, ¿qué dice el Señor que te creó, oh Israel, el que te formó, oh Jacob? No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por nombre, mío eres tú. Y creo que la resurrección de Cristo hizo posible que ese hecho, la presencia de Dios, sea retroactivo a la nación de Israel, ¿no? Y entonces, amigos, hermanos y hermanas, en la resurrección de Jesús encontramos el poder de su presencia y nadie y nunca debe sentir que Dios no está ahí contigo. ¿Recuerdan cuando Jesús, apenas antes de ascender al Padre, le dio esa convicción a sus discípulos y al último dice esto: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final, ¿no? Hermanos, ese es el poder de la resurrección de Jesús, su continua presencia en nuestras vidas. Y podemos en cualquier momento, en todo momento, acudirnos a Él. Acudirnos a Él. Qué bendición tan grande. ¿Qué más queremos, verdad? Que Cristo esté a nuestro lado. Pues vamos al segundo encuentro. Y este encuentro es un ejemplo de una vida devastada intelectualmente. Una vida devastada intelectualmente. Seguimos ahí en el texto. Pues en el versículo 19, Juan narra que Jesús apareció a todos los discípulos, menos uno. Y entonces lleguemos aquí al versículo 24. El único que no estuvo en esa aparición de Cristo, en esa llegada de Jesús, era Tomás. Entonces, no sé, Juan quiere que sepamos, ¿verdad?, de este encuentro entre Tomás y el Cristo resucitado. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de sus clavos,
y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seáis incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tomás, un ejemplo de una vida devastada intelectualmente. Pues no sabemos mucho de Tomás, era uno de los escogidos, 12. En Juan 11, Jesús anuncia a sus discípulos que va a ir a Jerusalén y ya las cosas se habían calentado tanto que ellos le dijeron: no, allá te están esperando para coger, ¿no? Y Jesús dice: no, yo tengo que ir. Y entonces Tomás dice esto: vamos también para que muramos con él. Pues Tomás había visto los milagros de Jesús, ¿verdad? Tenía todo descifrado. Y yo creo que tenía a Jesús bien encajonado. Este hombre es un superhombre, ¿verdad? Dios está con él y nadie le puede hacer daño. Pero su superhombre murió y lo llevaron como un corderito, ¿no?, a la cruz. Y lo aplastaron y no levantó siquiera un dedo. Era pues inconcebible para Tomás, ¿verdad?, que Jesús se dejara morir y morir de esa manera, ¿verdad?, en una cruz. Realmente no cuadraba con su concepto de Cristo. Y tremenda desilusión para este discípulo, tanto aún que, aún con la insistencia de sus codiscípulos, que Cristo había resucitado, no creía en la resurrección de Jesús. Pues sabe, hay algo muy real aquí también, ¿verdad? Cuando las circunstancias, las adversidades, las situaciones difíciles en la vida nos hacen repensar nuestra imagen de Dios, ¿no? Nuestro concepto de Dios es desafiado. Yo recuerdo la historia de Ted Turner, el fundador, dueño de CNN, un canal de televisión muy poderoso, ¿verdad?, en el mundo. Dicen que Ted Turner se levantó en una familia cristiana religiosa y como adolescente su hermana mayor se enfermó y ellos se pusieron a orar por ella y a orar y a orar y a clamar a Dios, y su hermana murió. Y Ted Turner dice que a partir de ese momento él dejó de creer en Dios. Pues cuando Cristo murió, Tomás perdió esa fe. No cuadraba con su idea del Jesús milagroso. Pero otra vez, como en el caso de María, en la resurrección de Cristo vemos el poder de su persona. El poder de su persona. Jesús restauró esa fe intelectual de Tomás. En fin y al cabo, la fe es algo tangible, no es un salto al vacío, sino que hay mucho que podemos racionalizar y creer así en la existencia de Dios. Pero y Jesús le dijo: no, mete tu mano aquí, hermano, ¿ok? Pero no seáis incrédulos, Tomás. Dichosos son los que vieron, los que no vieron, mas sin embargo creyeron. Dichosos son los que creen sin haber visto, ¿verdad?
Es como si Jesús le estuviera diciendo a Tomás, mira, no limites a Dios con la pobreza de tu capacidad intelectual, ¿no? No pierdes la bendición de creer en un Dios que puede hacer mucho más de lo que tú puedes imaginar. Dichosos son los que no ven, mas sin embargo creen. Dichosos, ¿por qué? ¿Verdad? Porque ¿qué más queremos, verdad? Aquí está el Cristo resucitado. No cabe duda, ¿verdad? Incluso Tomás, sin duda, estaba parado ahí al lado de Jesús cuando él anunció a María o Marta, la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Mientras nosotros nos embolatamos y nos angustiamos mirando las circunstancias de la vida, ¿verdad? Ahí está la persona de Dios, ahí está la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y no cabe duda que Él existe, ¿verdad? Yo pienso en la historia de Job, ¿no? Lo tenía todo y le quitaron todo. Y a pesar de eso, nunca renunció a su fe en Dios. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesto en la persona de Dios, no en las circunstancias que lo rodeaban. ¿Y qué más que la mera persona del Cristo resucitado para nosotros depositar nuestra fe, ¿verdad? Otra vez, el Señor de señores, el Rey de reyes, ¿no? Yo pienso en una historia, no sé si lo he compartido antes, pero Helen Roosevelt, una misionera médica de Inglaterra, fue al África en los años 60, al país del Congo, y allá montó su clínica en un pueblito en el campo. Y resulta que se desató una guerra civil en ese país y surgió una guerrilla muy bárbara. Y entonces los amigos decían a Helen, salgate de ahí, ¿no? Esta gente viene, va a llegar y te van a hacer mucho daño y posiblemente matar. Y Helen decía, no, yo soy sierva del Señor, yo soy hija de Él me va a cuidar. Bueno, preciso, llegó esa guerrilla. Y yo no puedo como casi imaginarlo, pero a ella la abusaron sexualmente toda una semana. La pasaron de soldado a soldado. No sé cómo no murió, ¿verdad? Y alguien, no sé, la dejaron tirado ahí, alguien la recogió, la rescató. Y ella volvió a su país natal, Inglaterra, destrozada, como ustedes pueden imaginar, ¿no? ¿Por qué, Dios, me dejaste pasar por eso? ¿No eres el Dios de todo poder? ¿No eres mi Dios? ¿Ah? Y ella vivió lastimada intelectualmente y bueno, y de corazón también, por un buen tiempo. Hasta que un día, en un tiempo a solas, ella cuenta esto en su historia, ella es como si Dios la hubiera hablado y le hubiera dicho esto, Helen, ¿no puedes creer en mí hasta no tener que saber por qué? ¿No puedes creer en mí hasta no tener que saber por qué? Eso es una fe puesta en la persona de Dios, ¿verdad? Y qué bendición, ¿no? Ya no tenemos que depender de nuestro intelecto, nuestra capacidad de razonar, sino que sencillamente podemos depender de Él, ¿verdad? ¿Y qué más, verdad?
depender del Cristo resucitado, un hecho histórico, ¿verdad? Un Dios de vida, un Dios que nos ama, un Dios que quiere darnos la vida eterna, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dudar, ¿verdad? El poder de la resurrección de Jesús, el poder de su persona. Qué paz nos da Él. Como dice el Proverbios, ¿no? 3, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyas en tu propia prudencia. ¿Qué dicha es eso, no? ¿Qué dicha es esto? Eso es paz. Bueno, sigamos rápidamente a la tercera persona que nos narra Juan aquí en los hechos de la resurrección de Jesús. Aquí lo seguimos en el texto bíblico, en el capítulo 21. Después de esto, Jesús manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, pues nosotros también vamos con vos, hombre. Como si fueran paisas, ¿no? Fueron y entraron a la barca, y aquella noche no pescaron nada. Tenemos que parar la cinta ahí un momentico. Yo creo que ustedes lo recuerdan bien, de pronto algunos no conocen la historia, pero cuando Jesús apenas se estaba dando a conocer, Pedro y otros discípulos ya estaban como en una especie de relación con él, no del todo, pero ya lo estaban conociendo, y entonces en un momento dado Pedro invita a Jesús a salir a pescar con él. Y lo mismo pasa, Pedro pesca y tira esas redes y nada. Cuando Jesús le dice, hombre Pedro, tírate la red por este lado, hombre. Y Jesús, y Pedro como para, no sé, respetarle a Jesús, hace eso. Y mira, tremenda pesca que sale, y Pedro se tira a los pies de Jesús y dice, apártese de mí, que yo no soy digno de estar en tu presencia. Reconoce en Jesús el Hijo de Dios, ¿verdad? Y es cuando Jesús le dice, y de aquí en adelante serás pescador de hombres. Pues mira, lo mismo está pasando. Y cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenés algún pescado? Le respondieron, no. Y les dijo, echad la red al otro lado, derecho de la barca, y hallaréis pesca. Y entonces la echaron, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, muy pilosito, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro esto, se ciñó la ropa y se tiró, se echó al mar y nadó a toda, ¿no?, a la orilla, a encontrarse con Jesús. Yo no sé, yo me pregunto por qué Pedro decidió volver a la pesca. Creo que él estaba como desahogándose de ese gran fracaso que cometió, de negar a Jesús 3 veces, ¿no? Y él estaba como queriendo como opacarlo, era como ir a emborracharse, como algunos hacen cuando no saben cómo quitarse la pena, ¿no? Pero ahí le aparece Jesús, el Jesús resucitado. Pedro, un ejemplo de una vida devastada moralmente, algo que nosotros también nos podemos identificar con, ¿no?
¿Cuántos de nosotros nos hemos embarrado la cosa, ¿no? Y, y ahí estamos con esa carga, con esa culpa, y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y así estaba Pedro en cierto sentido. Y entonces, para no alargar el mensaje demasiado, leemos el versículo 12. Jesús le dijo, venid y desayunar. Ahí Jesús invita a ese discípulo quien le había traicionado a desayunar con él. Y luego en el 15, Jesús tiene una conversa con Pedro y 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, claro que sí. Y es como Jesús le permite a Pedro volver a restaurarse, ¿verdad? A liberarse de eso. Y en la resurrección de Cristo, eso es lo que encontramos, el poder de su perdón, el poder de su liberación. Y Jesús libera a Pedro. Escuchen estas palabras de Pablo en Romanos 4:25. Dice, hablando de Jesús, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Fue entregado por nuestras transgresiones, murió por nuestros pecados, pero resucitado por nuestra justificación. Esa palabra habla de Dios declarándonos libre, de Dios declarándonos libre de nuestra culpa, de nuestro pecado. Y en la resurrección de Cristo, hermanos, tenemos esa liberación de por vida. Esa liberación de por vida. Y Dios en Cristo nos perdona, ¿verdad? Y cuando Él nos perdona, nos da la vida eterna. Es un regalo, ¿verdad? No es el que peca y reza, empata cada domingo o en cada misa, sino que desde el momento que el Cristo resucitado, desde el momento que creemos en el Cristo resucitado, Él nos justifica, Él nos declara libre. El poder de su perdón. Pues aquí tenemos 3 encuentros. María devastada emocionalmente y encontramos en la resurrección de Jesús el poder de su presencia. Tomás, un ejemplo de una vida devastada intelectualmente y otra vez en la resurrección de Cristo vemos el poder de su persona. Podemos creerle en Él. Y ahora en Pedro encontramos un hombre devastado moralmente, pero en la resurrección de Cristo vemos el poder de su perdón, de su liberación. Quiero terminar con una pequeña anécdota real. Resulta que había un pastor viajando lejos en avión de un continente a otro y estaban por allá a 35, 40 mil pies de altura, cuando el piloto habló por el citófono y dijo, por favor, abróchense bien porque en unos momentos vamos a pasar por una turbulencia, una tormenta. Y en ese momento el pastor sintió un poco de temor, ¿no? Porque pues a 40 mil pies de altura y van a pasar por turbulencia. Y entonces todo el mundo abrochándose y él agarrándose. Y claro, así pasó, el avión entró en esa turbulencia y el avión fue muy sacudido para los lados, para arriba, para abajo. Y el pastor un poquito aterrado y otros como gritando y había mucho susto. Pero en ese momento él mira hacia un costado, al otro pasillo, y ve una niña por ahí de 8 años, con sus pies encogidos en el cojín, leyendo un libro.
como si no estuviera pasando nada, tranquila de la vida, leyendo, sin una preocupación en el mundo, pareciera ser. Y él tuvo que admitir que, él siendo pastor no debería estar así también, ¿no? Pero bueno, por fin el avión pudo salir y aterrizar y se propuso hablar con la niña, por qué es que estaba tan relajada, tan tranquila. Y mientras estaban saliendo del avión, la abordó y le dijo, chica, niña, dígame, ¿no te diste cuenta de la turbulencia en que pasamos y cómo se sacudía el avión? Y parece que no tuviste ni temor, estaba muy tranquila. ¿Y eso por qué? Y él le dice esto, es que mi papá es el piloto y yo sé que él me lleva a casa con bien. Es que mi papá es el piloto. Es que Jesús es nuestro piloto. Hebreos 11, 13, 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es nuestro piloto. Él pasó primero. Podemos confiar en Él, ¿verdad? Así como esa niña. Que el Señor los bendiga. Amén.